Ella estaba esperando a que su hijo llegara a casa para cenar en su tranquila casa, cuando un policía irrumpió por la puerta. En lugar de protegerla, la humilló y la golpeó en su propia casa. Pero él no sabía quién era su madre ni lo que significaba enfadar a su hijo. Chuck Norris. Las consecuencias fueron una sorpresa para todos. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este vídeo. La tarde había caído lentamente sobre el pequeño vecindario, a las afueras de la ciudad, envolviendo las calles en un manto de silencio interrumpido solo por la lluvia constante. Desde hacía horas, el cielo descargaba su agua sobre los techos, y cada gota golpeaba con insistencia, marcando un compás hipnótico sobre las ventanas y el tejado. El mundo exterior parecía sumido en una limpieza forzada, como si el mismo cielo se hubiera propuesto purgar la suciedad acumulada en las calles y en las almas de quienes caminaban bajo él. Pero dentro de aquella casa modesta, de una sola planta, levantada hacía décadas con esfuerzo y cuidado, el ambiente era distinto, cálido, seguro, impregnado del aroma reconfortante de la comida casera que se cocinaba lentamente en el horno. La señora Norris se movía con serenidad por la cocina, sus pasos firmes a pesar de los años que habían dejado huellas visibles en su cuerpo. El cabello, antaño oscuro, estaba ahora salpicado de un plateado orgulloso, y en su rostro se dibujaban las arrugas propias de una vida entera dedicada a su familia. Sin embargo, sus ojos conservaban la claridad de la juventud, ese brillo de quien había aprendido a observar el mundo sin perder la capacidad de discernir entre lo justo y lo injusto. Aquella noche, como tantas otras, no esperaba nada más que la compañía de su hijo, su único y más querido orgullo. El simple pensamiento de verlo cruzar la puerta hacía que todo su esfuerzo en la cocina cobrara sentido. El horno desprendía un olor tentador de pollo asado con tomillo, y el vapor se escapaba en nubes breves cada vez que ella abría la puerta para revisar el punto de cocción. Sobre la mesa del comedor, el mantel recién lavado esperaba junto a la vajilla más cuidada, la que ella reservaba para las ocasiones especiales. Frente a cada plato brillaban los cubiertos, y en el centro una jarra de agua con rodajas de limón despedía un perfume fresco. Ella había preparado todo con la dedicación de siempre, como si aquel reencuentro tuviera que ser celebrado con la misma devoción de cuando su hijo volvía de niño después de sus entrenamientos exhaustivos. El reloj sobre la estufa marcaba el paso de los minutos con un tic-tac constante, tan uniforme que se mezclaba con el rumor de la lluvia. La mujer, casi sin darse cuenta, había servido ya 2 tazas de té. Una para ella, que sostenía entre las manos para calentarse los dedos, y otra para él, esperando en la mesa, con el humo escapando en espirales lentas hacia el techo. Sonrió levemente al notar su propio gesto. Siempre se adelantaba a su llegada, como si al preparar su sitio de antemano garantizara que aparecería. Aquella costumbre se había vuelto un ritual entrañable, imposible de abandonar. Al caminar por la casa, sus ojos se detenían con frecuencia en las fotografías que decoraban las paredes. Cada marco contenía un pedazo de la historia de su hijo. En algunos, un niño serio, enfundado en su primer uniforme de artes marciales. En otros, un joven de mirada intensa, levantando trofeos con una sonrisa orgullosa. Había imágenes en escenarios públicos, rodeado de gente que lo admiraba, y otras más íntimas, en reuniones familiares, en celebraciones pequeñas que solo ellos dos entendían. Para ella, cada una de esas imágenes era un recordatorio de lo que había significado acompañar su camino, de lo que representaba haberlo visto convertirse en hombre sin dejar nunca de ser su niño. Para el mundo era una figura reconocida, un nombre que despertaba respeto o miedo. Para ella simplemente era su Chuck. El ambiente de la casa estaba cargado de esa expectativa dulce y tranquila. Afuera, la tormenta se intensificaba poco a poco, con relámpagos ocasionales que iluminaban fugazmente el cielo ennegrecido. El sonido de los truenos retumbaba a lo lejos, recordándole que, aunque el mundo exterior era caótico, allí dentro existía un refugio. Se sentó un instante en la cabecera de la mesa, inhalando el aroma de la comida, recordando noches pasadas en que su hijo regresaba cansado pero sonriente, dejando los zapatos en la entrada y preguntando qué había de cenar.
Esa memoria la acompañaba siempre, y la mantenía firme en su fe de que, pese a las dificultades, la familia era el verdadero sostén de todo. Pero aquella calma se rompió de manera abrupta. 3 golpes secos, duros, resonaron en la puerta principal. No eran golpes amables ni el aviso juguetón de alguien cercano. Eran golpes cargados de impaciencia, de autoridad, que hicieron vibrar levemente la madera y estremecieron a la mujer. Al principio pensó en su hijo, pero se corrigió de inmediato. Chuck nunca llamaba a la puerta. Él conocía esa casa como propia. Sabía que no necesitaba permiso para entrar. Aquella manera de golpear pertenecía a alguien más, a alguien ajeno. Su ceño se frunció, y una ligera incomodidad comenzó a subirle por la espalda como un escalofrío. Se levantó lentamente, secándose las manos con el paño que llevaba colgado del hombro. Los golpes volvieron, esta vez con la misma fuerza, más apresurados. La lluvia en la ventana se mezclaba con ese llamado insistente, componiendo un ruido inquietante. Al llegar a la entrada, se detuvo unos segundos frente a la puerta, conteniendo la respiración. Sus dedos se posaron sobre la cadena de seguridad, y con un gesto mecánico se asomó por la mirilla. Lo que vio no era la silueta familiar que esperaba. Afuera, bajo la luz mortecina del porche, un hombre alto se erguía con la espalda recta. Vestía un impermeable oscuro que brillaba bajo el agua, y en su pecho relucía una placa metálica que confirmaba lo que su gorra ya insinuaba: un agente de policía. El agua le corría por la cara, marcada por un gesto severo y carente de amabilidad. Su nombre brillaba en la placa, aunque las gotas lo hacían apenas legible: Memlin. Ella entreabrió apenas la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Su voz, aunque firme, tenía un dejo de duda. ¿Sí, oficial?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. «Buenas noches, señora», contestó él sin un atisbo de cortesía en el tono. «Hemos recibido una denuncia de disturbios en esta dirección. Necesito entrar a revisar». Sus cejas se arquearon con sorpresa. «Debe tratarse de un error. Vivo sola y aquí no ha habido ningún disturbio. Quizás se equivocaron de casa». «Las denuncias son anónimas», replicó con desdén, avanzando un paso hacia la puerta. «De todas formas, debo pasar a inspeccionar». Un murmullo de inquietud recorrió el pecho de la mujer. Había pasado toda su vida creyendo en la autoridad, en el uniforme como símbolo de respeto y seguridad. Pero algo en la forma de hablar de aquel hombre, en su mirada que no buscaba respuestas, sino dominio, le hizo dudar. Sus instintos le gritaban que no confiara, pero la costumbre y la educación la empujaban a ceder. Se atrevió a preguntar, casi con inocencia, aunque con firmeza en la voz: «¿Tiene una orden para entrar?». El gesto del oficial se endureció. Su mano se apoyó en el marco de la puerta, inclinándose hacia ella lo suficiente para que el olor a café rancio y a tela mojada invadiera el aire. «Señora, no estoy aquí para discutir legalidades», dijo con tono condescendiente. «Voy a entrar». El corazón de la mujer latió más rápido, pero no retrocedió. Sabía que debía cerrar la puerta, pero algo en su sentido de decencia, en ese respeto inculcado hacia la ley, la frenaba. Pensó en el mal tiempo, en la insignia que colgaba de su pecho, y contra su propia intuición deslizó la cadena y abrió la puerta un poco más. «Está bien», dijo con sequedad, «pero límpiese los pies». Él no lo hizo. Cruzó el umbral con paso firme, sin mirar atrás, y el aire de la casa cambió de inmediato. El calor acogedor del hogar se impregnó de la humedad de su chaqueta y de la hostilidad que traía consigo. Sus botas dejaron manchas húmedas sobre la alfombra, y sus ojos comenzaron a recorrer cada rincón con la arrogancia de quien se siente dueño de lo ajeno. Ella cerró la puerta lentamente, con la certeza de que acababa de cometer un error, aunque aún no comprendía cuán profundo sería el precio. Y así, lo que había comenzado como una noche tranquila, con la promesa de un reencuentro familiar y la calidez de un hogar lleno de recuerdos, se transformaba en la antesala de un suceso que cambiaría todo. La tormenta afuera parecía reflejar la tormenta que acababa de entrar en su casa, sin invitación y sin derecho, pero con la amenaza de alterar para siempre la paz que tanto había cuidado. El aire dentro de la casa se volvió más denso en el instante en que el oficial cruzó el umbral. La señora Norris lo observó mientras cerraba la puerta con lentitud,
notando cómo la humedad de su chaqueta goteaba sobre el suelo pulido y cómo sus botas dejaban huellas oscuras en la alfombra que había aspirado aquella misma mañana. El contraste era doloroso. Ella había cuidado cada detalle de su hogar para recibir a su hijo. Y ahora aquel extraño se adueñaba del espacio como si fuera suyo. Durante un momento permaneció en silencio, intentando entender cuál era la verdadera razón de aquella visita. No había gritos, ni vecinos alterados, ni ruido alguno que justificara la presencia de la policía. El único ruido era el de la lluvia insistente y los truenos distantes, y el sonido de los pasos de ese hombre que avanzaba con descaro hacia el salón. El oficial Emlyn recorrió la sala con los ojos entornados, como un depredador que olfatea un territorio que no le pertenece, pero que desea conquistar. Se detuvo frente a la repisa de la chimenea, donde una serie de fotografías enmarcadas mostraban los distintos momentos de la vida de Chuck Norris. Su mirada no reflejaba respeto ni curiosidad, sino una especie de desprecio teñido de burla. Con un gesto lento, apoyó el dedo enguantado en una de las fotografías, inclinándola hasta dejarla torcida. En la imagen aparecía un joven Chuck, vestido con su primer uniforme de artes marciales, posando con una expresión seria pero orgullosa. «Así que este es el famoso Norris», murmuró el oficial con una sonrisa torcida. «Se ve más pequeño en las fotos». La señora Norris sintió un nudo en el estómago. Dio un paso hacia adelante, manteniendo la voz firme, aunque en su interior hervía la indignación. «Ese es mi hijo», dijo con calma, pero con un filo que no dejaba lugar a dudas. «Y pondrá esa foto como estaba». El hombre giró la cabeza hacia ella, y por un instante pareció sorprendido por el tono de aquella mujer que no se dejaba amedrentar. Pero la sorpresa se transformó enseguida en una mueca de superioridad. «No está aquí ahora, ¿o sí?», replicó con sorna, antes de volver a mirar la fotografía torcida. Aquella respuesta fue como una cuchillada, pero no permitió que se reflejara en su rostro. Sabía que lo que ese hombre buscaba era quebrar su voluntad, sembrar temor. Resistió en silencio, observando cada movimiento mientras él continuaba paseando por la sala. El oficial se dirigió hacia la cocina sin pedir permiso, como si la casa entera estuviera bajo su autoridad. Abrió cajones al azar, sacó una cuchara de madera y la dejó caer sobre el mostrador con desdén, como si cada objeto que tocara perdiera valor por el simple hecho de pasar por sus manos. Después abrió la alacena, recorriendo con los dedos los frascos alineados de harina, azúcar y té. «Nunca se sabe qué puede ocultar la gente detrás de fachadas tan ordenadas», comentó con un tono casi burlón. «Drogas, armas, secretos. A veces basta con una denuncia anónima para descubrir la verdad». La señora Norris se mantuvo erguida junto al marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y la mirada fija en él. «Aquí no hay nada de eso», respondió con firmeza. «Lo único que ha encontrado es una cena preparada y una casa tranquila. La única perturbación aquí es usted». Las palabras parecieron impactar más que un grito. Emlyn se giró hacia ella, y en sus ojos apareció un destello que dejaba entrever la violencia contenida. Caminó hacia donde estaba ella, acercándose demasiado, hasta que pudo sentir el olor agrio de su ropa mojada y el amargo aliento que lo delataba. «Cuidado con ese tono», advirtió con voz grave, más baja que antes, cargada de amenaza. Ella lo sostuvo con la mirada, sin retroceder. «Cuidado con sus modales», replicó con un valor que le sorprendió a ella misma, consciente de que aquel hombre esperaba sumisión y no firmeza. El oficial esbozó una sonrisa torcida que apenas duró un segundo. De pronto, sin previo aviso, levantó el brazo y la empujó de un golpe seco contra la mesa. Ella trastabilló, chocando con la madera, y el paño que llevaba en la mano cayó al suelo. La indignación le recorrió el cuerpo como un rayo. Apenas había recuperado el equilibrio cuando vio su brazo levantarse otra vez, y esta vez la mano se cerró en un puño que cruzó el aire hasta impactar contra su rostro. El sonido fue brutal, más fuerte que los truenos que resonaban afuera. El golpe le hizo girar la cabeza hacia un lado, y un dolor agudo se expandió desde su mejilla hasta sus sienes. Por un instante la visión se le nubló y todo se volvió un destello blanco. Sintió cómo las lágrimas brotaban involuntarias, no de miedo sino de furia contenida. Se llevó la mano al rostro, notando el calor del moretón que comenzaba a formarse.
El mundo alrededor pareció detenerse. El reloj sobre la estufa continuaba marcando el tiempo con su tic-tac, indiferente a lo ocurrido. Las tazas sobre la mesa vibraron levemente, como si también hubieran temblado ante la violencia repentina. El hogar, ese refugio cálido, se había transformado en un escenario de humillación. El oficial bajó la mano lentamente, como si el golpe no hubiera sido un arrebato, sino una decisión premeditada. Su expresión no mostraba remordimiento, sino una calma cruel, la de quien disfruta imponiendo su poder. «Estaba en mi camino», dijo con voz baja, como si quisiera justificar lo injustificable. «Cuando estoy investigando, yo decido lo que sucede». Las palabras le retumbaron en la cabeza más fuerte que el golpe. La señora Norris, con la mano aún en la mejilla, lo miró con una mezcla de dolor y rabia. «Usted no tenía ningún derecho», alcanzó a decir, aunque la voz le temblaba por la emoción. «Yo tengo todo el derecho», interrumpió él, con una arrogancia implacable. «Esta placa me da ese poder, y será mejor que lo recuerde». Un relámpago iluminó de pronto la cocina, proyectando sombras duras sobre las paredes. Por un instante, la escena quedó congelada en un destello blanquecino. La mujer herida pero erguida, el oficial con el gesto de superioridad grabado en su rostro, el hogar convertido en un lugar extraño. Luego, el trueno estalló con fuerza, como si la tormenta quisiera acompañar el momento de violencia. La señora Norris permaneció inmóvil, el corazón golpeándole en el pecho, la respiración agitada. La rabia crecía dentro de ella, superando al dolor físico. Sabía que lo que había sucedido en ese instante no podía borrarse. Ese hombre había quebrantado no solo la paz de su casa, sino la dignidad misma de su vida. Era un insulto a todo lo que había protegido y a la memoria de los años que había dedicado a su familia. El oficial dio un paso atrás, satisfecho con su demostración de fuerza, y comenzó a pasearse otra vez por la cocina, como si nada hubiera ocurrido. Su indiferencia era aún más hiriente que el golpe. Pero mientras él se movía, ella, apoyada en el borde de la mesa, pensaba en su hijo, en cómo él entraría en cualquier momento por esa misma puerta, trayendo consigo no solo su presencia, sino la certeza de que la injusticia nunca quedaba impune. La tormenta afuera redobló su furia. El repiqueteo de la lluvia sobre el tejado se convirtió en un tamborileo insistente, y los relámpagos cruzaban el cielo como cuchilladas de luz. Dentro de la casa, sin embargo, el verdadero relámpago ya había caído, un acto de violencia que cambiaría el rumbo de aquella noche para siempre. La mujer, con la mano aún apoyada en su mejilla ardiente, comprendió que la calma se había roto y que, a partir de ese instante, nada volvería a ser igual. El oficial respiró hondo, acomodándose la chaqueta, seguro de que había marcado su territorio. Pero no sabía que en la puerta, tras la cortina de lluvia, el destino ya estaba por golpear. Porque en ese mismo instante, a lo lejos, unas pisadas resonaban sobre el porche, acompañadas del sonido metálico de una llave que buscaba la cerradura. Y con aquel simple sonido, la esperanza renació en el corazón de la señora Norris, aun cuando el dolor seguía punzando en su rostro. El verdugo no sabía todavía en qué casa se había atrevido a levantar la mano, ni qué consecuencias le aguardaban. La noche apenas comenzaba, y la justicia estaba a punto de entrar por la misma puerta que él había profanado. El silencio que quedó tras el golpe fue más pesado que el trueno que acababa de sacudir el cielo. La señora Norris permaneció junto a la mesa, con la respiración agitada y la mano en la mejilla ardiente, mirando fijamente al intruso que se paseaba con falsa calma por su cocina. Sentía cómo el dolor se mezclaba con la indignación, y cada segundo que pasaba se convertía en un recordatorio más claro de que aquel hombre había traspasado todos los límites. El hogar que había cuidado durante años con tanto esmero había sido mancillado, y ella misma había sido humillada en el lugar donde se suponía que debía estar más protegida. El oficial Emmeline parecía complacido con el dominio que ejercía, convencido de que la placa en su pecho le otorgaba una superioridad indiscutible. Entonces, un sonido cambió todo. Fue apenas un clic metálico, familiar y esperado, el giro de una llave en la cerradura de la puerta principal. Le siguió el crujido de las bisagras, acompañado por una ráfaga de aire frío y húmedo
que se coló al interior, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a tormenta. El oficial se giró bruscamente hacia la entrada, sorprendido. La señora Norris, en cambio, sintió que el corazón le daba un vuelco. En medio de la rabia y el dolor, un respiro de alivio cruzó su pecho. Su hijo estaba en casa. La figura que apareció en el umbral no necesitaba presentación. Chuck entró despacio, con paso firme, dejando que la puerta se cerrara lentamente tras él. Su abrigo estaba empapado, y las gotas de agua caían de su cabello y resbalaban por su frente, pero no parecía afectado por la tormenta. Su sola presencia llenó la habitación de una energía distinta, como si el viento y el trueno lo acompañaran para marcar su llegada. No había en su rostro más gesto que el de una calma concentrada, pero sus ojos azules, al detenerse en su madre, se endurecieron de inmediato. En un instante lo comprendió todo. Vio el enrojecimiento en la mejilla de su madre, la ligera inflamación, la manera en que ella apretaba el paño contra el rostro. Su mirada se clavó entonces en el oficial, y el aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. No dijo nada al principio, pero la fuerza de su silencio era más intimidante que cualquier grito. El oficial, que hasta ese momento se había mostrado altivo y arrogante, se irguió como queriendo recuperar autoridad, pero una sombra de duda cruzó por su rostro. La señora Norris dejó caer la mano lentamente, aún adolorida pero con el orgullo intacto. Se enderezó y con un hilo de voz firme pronunció el nombre de su hijo. Chuck. Él no apartó la vista del intruso, pero inclinó apenas la cabeza hacia ella, un gesto breve que significaba comprensión. «Estoy aquí, mamá», respondió en voz baja, como una promesa. El oficial Emlyn intentó recomponer su postura, cuadrando los hombros y apretando la mandíbula. «Esto no le concierne», dijo forzando un tono de autoridad. «Estoy en medio de una investigación policial». Chuck avanzó despacio, quitándose el abrigo empapado y dejándolo cuidadosamente sobre la silla junto a la puerta. Su movimiento no era apresurado ni amenazante, pero cada paso parecía medido, cargado de una seguridad inquebrantable. «Tocaste a mi madre», dijo con un tono que no era más alto que un susurro, pero cuya gravedad llenó toda la casa. El oficial apretó los labios, incómodo bajo aquella mirada. «Ella interfirió en mi trabajo», contestó, aunque su voz perdió firmeza al pronunciarlo. Chuck dio un paso más, acercándose al centro de la habitación. La tormenta afuera rugía, como si quisiera subrayar cada palabra. «No hay ningún trabajo aquí, no hay disturbios, no hay investigación. Solo un hombre abusando de un uniforme para golpear a una mujer en su propia casa». La señora Norris los miraba a ambos, con el corazón acelerado. Recordó las innumerables veces que había visto a su hijo en un ring o en una exhibición, rodeado de público y cámaras, siempre fuerte, siempre seguro. Pero esta vez era diferente. No había público, no había reglas, no había escenario preparado. Esta era su casa, y la herida en su rostro era la prueba de que el enemigo estaba frente a ellos. Emlyn tragó saliva, intentando no retroceder ante la presencia del hombre que lo encaraba. Su mano se posó cerca del cinturón, donde descansaba el bastón policial. Quiso aferrarse a la idea de que tenía la ley de su lado, pero la realidad lo golpeaba. El aire mismo parecía inclinarse a favor de aquel hijo que había llegado en el momento justo. «Será mejor que se aparte», dijo el oficial con voz tensa. «Voy a terminar de revisar esta casa». Chuck entrecerró los ojos y su mirada se hizo aún más dura. «Ya has visto demasiado. Ahora te marchas». El silencio que siguió fue sofocante. El reloj de la cocina marcaba los segundos como latigazos. Afuera, un relámpago iluminó la sala por completo, dejando al descubierto cada detalle. La ira contenida en el rostro de Chuck, la altanería insegura del oficial, la dignidad herida de la madre. Cuando el trueno explotó, parecía que anunciaba que la verdadera tormenta estaba por comenzar dentro de aquellas paredes. La señora Norris, con voz apenas audible pero clara, dijo una sola palabra. «Ten cuidado». Chuck la miró apenas, y en sus ojos hubo un destello de ternura hacia ella. Asintió, reconociendo en esas palabras no una advertencia de miedo, sino un recordatorio de quién era él realmente. Un hombre de control, de disciplina, no alguien que perdía la cabeza. Volvió la mirada hacia Emlyn, y lo que dijo a continuación
resonó como una sentencia. Vas a lamentar haber levantado la mano en esta casa. El oficial respiró hondo, intentando recuperar el dominio. Su orgullo lo empujaba a no retroceder. Con un movimiento rápido, sacó el bastón de su cinturón y lo sostuvo con ambas manos, preparado para usarlo. Su gesto era de amenaza, pero también de desesperación. El contraste entre los dos era evidente. Uno confiaba en la violencia bruta, el otro en la calma de una fuerza que no necesitaba demostraciones. Chuck permaneció firme, sin retroceder ni un centímetro. El aire se volvió insoportable, como si las paredes se encogieran para presenciar lo inevitable. El rugido del trueno se mezcló con el retumbar del corazón de la señora Norris, que sabía que el instante de la confrontación había llegado, y en medio de ese silencio cargado, el hombre que había humillado su casa estaba a punto de descubrir la diferencia entre la arrogancia de un uniforme y la verdadera fuerza de un hijo que regresa para proteger a su madre. El oficial Emmeline mantenía el bastón en alto, con los músculos tensos, respirando con dificultad. Su gesto trataba de imponer autoridad, pero en el fondo sabía que estaba frente a alguien que no se dejaría amedrentar. La sala parecía haberse reducido a ese enfrentamiento, con la lluvia golpeando los cristales como un coro de advertencia. La señora Norris observaba la escena desde el borde de la mesa, todavía con el rostro enrojecido por la bofetada, el corazón encogido por la tensión, pero también con una certeza renovada. Su hijo estaba allí, y él no permitiría que la injusticia permaneciera sin respuesta. El silencio se rompió con el movimiento repentino del oficial, que bajó el bastón en un arco violento hacia Chuck, buscando sorprenderlo. Fue un golpe cargado de rabia, de desesperación, de la convicción de que aún podía controlar la situación mediante la fuerza. Pero lo que ocurrió después fue tan rápido que pareció inevitable. Chuck levantó el brazo con un gesto preciso, atrapando la muñeca del hombre en pleno aire. El impacto resonó con un sonido sordo, como si el bastón hubiera golpeado una pared invisible. Los ojos del oficial se abrieron de par en par, incapaces de creer que su ataque había sido detenido con semejante facilidad. La mano de Chuck se cerró alrededor de la muñeca de Emmeline con una firmeza de acero. Un simple movimiento bastó para inmovilizar el brazo enemigo. Con la otra mano, se deslizó hacia el codo y lo levantó en un ángulo doloroso que obligó al oficial a ponerse de puntillas, intentando aliviar la presión. El bastón resbaló de su mano y cayó al suelo con un ruido metálico, rodando hasta detenerse cerca de la repisa. La sala entera pareció estremecerse con ese sonido, como si el propio objeto reconociera que había cambiado de dueño. «Nunca vuelvas a levantar la mano contra una mujer de mi familia», dijo Chuck con voz calmada, casi susurrada, pero cargada de una fuerza que heló la sangre de todos los presentes. El oficial forcejeó, tratando de zafarse, pero cada intento era respondido con una presión más firme, controlada, que le recordaba lo inútil que era su resistencia. Su rostro se torció en una mueca de dolor, pero aún así intentó mantener una apariencia de orgullo. «Usted está agrediendo a un oficial de policía», gruñó entre dientes, con la respiración entrecortada. «Esto le costará caro». Chuck lo giró con un movimiento fluido y lo empujó hacia el suelo. El cuerpo del oficial cayó de rodillas primero y luego de bruces contra la alfombra, con un golpe seco que hizo temblar la mesa. En un instante, Chuck colocó una rodilla entre los omóplatos de Emmeline y le inmovilizó los brazos con la misma precisión de un maestro que corrige a un alumno indisciplinado. No había furia descontrolada en sus gestos, sino un dominio absoluto, fruto de años de disciplina. La señora Norris observaba desde un rincón, con el corazón agitado, pero no veía en su hijo la rabia ciega de la venganza, sino el control sereno de la justicia. «No soy tu agresor», replicó Chuck, inclinándose lo suficiente para que el oficial pudiera escucharlo claramente. «Soy tu lección». El oficial apretó los dientes, sudor frío resbalando por su frente. No podía moverse, no podía levantarse, y cada respiración le recordaba la posición humillante en la que se encontraba. Intentó articular una amenaza más, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. La señora Norris, con la mano aún apoyada en su rostro, dio un paso adelante. «Chuck», susurró con un tono que mezclaba preocupación y orgullo. Él no la miró,
manteniendo toda su atención en el hombre reducido bajo su control. ¿Estás bien, mamá?, preguntó con serenidad. Ella respiró hondo antes de responder. Estaré bien, pero él me golpeó en mi propia casa. Las palabras de su madre retumbaron en la sala como una verdad que no admitía réplica. Chuck apretó un poco más la muñeca del oficial, provocando un gemido ahogado que evidenciaba lo endeble de su resistencia. En ese instante, un nuevo ruido interrumpió la escena. Unos golpes secos sonaron en la puerta principal, acompañados de voces apagadas que apenas se distinguían entre el rugido de la tormenta. «Oficial Meline, informe de situación», llamó alguien desde afuera. La tensión se duplicó en la sala. La señora Norris miró a su hijo con alarma, sabiendo que no se trataba de un vecino curioso, sino de más uniformes que habían llegado atraídos por la ausencia de respuesta. Chuck no se inmutó. Con un gesto de control absoluto, acercó la boca al oído de Meline. «Responde», ordenó con voz baja pero cortante. «Diles que todo está bien, y sé educado». El oficial permaneció en silencio unos segundos, debatiéndose entre la humillación y el miedo. Chuck ejerció una leve presión adicional sobre su brazo, suficiente para recordarle que no tenía opción. Con un esfuerzo visible, levantó la cabeza y gritó hacia la puerta. «¡Todo en orden!». Su voz sonó quebrada, carente de la firmeza habitual, pero las palabras fueron claras. Hubo un silencio afuera, apenas roto por la lluvia y el viento. Luego las voces se alejaron un poco, murmurando entre ellas, aunque no del todo convencidas. El oficial suspiró con alivio al pensar que al menos sus compañeros no irrumpirían de inmediato. Pero ese alivio se borró al escuchar nuevamente la voz de Chuck. «Esta noche cruzaste una línea que nunca debiste cruzar, y apenas estás empezando a comprenderlo». El oficial cerró los ojos, maldiciendo en silencio su propia soberbia. La señora Norris, de pie junto a la mesa, sintió que el aire en la sala había cambiado de nuevo. La presencia de su hijo había devuelto la dignidad a su hogar, aunque el peligro aún no había terminado. Un relámpago iluminó las paredes, proyectando las sombras de los tres sobre los objetos familiares. La mesa preparada para la cena, las tazas de té aún tibias, las fotos en los marcos. Todo parecía testigo de una confrontación que marcaría un antes y un después. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, con una fuerza que hacía vibrar los vidrios, como si el cielo mismo quisiera presenciar lo que ocurría dentro de aquella casa. Chuck permanecía arrodillado sobre el intruso, sin moverse, con la calma de quien controla cada instante. Su madre lo observaba, comprendiendo que esa calma era más aterradora para el agresor que cualquier arranque de ira. El oficial Meline, reducido en el suelo, sintió por primera vez en la noche algo que no había experimentado en mucho tiempo: verdadero temor. Y mientras los minutos se alargaban, con el eco de los golpes en la puerta aún resonando en la memoria, todos supieron que la confrontación estaba lejos de terminar. Afuera aguardaba la tormenta, y con ella, nuevas sombras uniformadas dispuestas a entrar. Lo que había comenzado como una simple cena familiar se había transformado en una lección que apenas estaba en su primer capítulo. La casa permanecía en un silencio denso, roto solo por el sonido de la lluvia que golpeaba con furia contra las ventanas y por la respiración entrecortada del oficial Meline, todavía inmovilizado bajo la rodilla de Chuck. El bastón que había caído rodaba levemente con cada vibración del trueno, como un testigo inerte de la humillación sufrida. La señora Norris permanecía junto a la mesa, observando con una mezcla de orgullo y preocupación, consciente de que aquello no había terminado aún. Sabía, con la certeza de una madre, que cuando alguien como Meline quedaba expuesto y derrotado, no tardaban en llegar otros que intentaban rescatarlo, no por justicia, sino por preservar la fachada de autoridad que les protegía. La sospecha se confirmó en cuestión de segundos. Desde la puerta principal se escucharon nuevas voces, más firmes y más cercanas que antes. La tormenta apenas lograba apagar su eco. «¡Oficial Meline!», llamó una voz aguda nerviosa. «Informe su situación. Abra la puerta». Chuck giró la cabeza levemente hacia el sonido, sin soltar a su prisionero. El oficial trató de aprovechar ese instante de distracción para moverse, pero la presión en su espalda se intensificó, robándole cualquier esperanza de escapar. Con calma, Chuck tomó el bastón caído y lo depositó sobre la repisa, junto a las fotografías de su infancia.
como si lo devolviera a un lugar donde no tendría poder. Luego, levantó la mirada hacia su madre. «Quédate aquí», le dijo en voz baja, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Ella asintió, apretando entre sus dedos el paño frío que había usado sobre su mejilla. Con un movimiento fluido, Chuck se levantó, dejando al oficial en el suelo. Su mirada permaneció fija en él apenas un segundo, como quien da una advertencia muda. Luego caminó hacia la puerta. Cada paso resonaba fuerte, aunque era apenas el roce de sus botas sobre la madera, amplificado por el peso de lo que estaba por ocurrir. La tormenta rugió más fuerte cuando su mano se posó en el picaporte. Al abrir la puerta, la lluvia se coló en la sala, empapándolo de inmediato. Bajo la luz mortecina del farol de la calle se distinguían dos figuras. Una era delgada, nerviosa, con los ojos inquietos que se movían de un lado a otro como los de un ave de rapiña. La otra era un hombre grande, de cuello ancho y mandíbula cuadrada, que imponía más por su volumen que por cualquier habilidad evidente. Ambos vestían el mismo uniforme, y sus manos descansaban peligrosamente cerca de sus cinturones. «¿Están buscando a Mlin?», preguntó Chuck con serenidad, alzando la voz lo justo para superar el estruendo de la lluvia. El más delgado asintió, entornando los ojos. Recibimos su respuesta, pero no sonaba convincente. «Queremos verlo». Chuck dio un paso adelante, saliendo al porche bajo el aguacero. El agua chorreaba por su rostro y su ropa, pero no parecía afectarle. Su presencia era tan firme que por un instante ambos hombres dudaron en moverse. «Antes de verlo, van a escucharme», dijo con calma. El hombre grande frunció el ceño, dando un paso hacia adelante. «Señor, apártese. No interfiera con el trabajo policial». El trueno retumbó y la respuesta de Chuck llegó con la frialdad del acero. «Esto no es trabajo policial. Su compañero entró en mi casa sin una orden. Golpeó a mi madre. Eso no es servicio ni deber. Eso es un crimen». El hombre delgado soltó una risa breve, nerviosa, más para romper la tensión que por convicción. Pero el sonido murió al instante cuando Chuck avanzó un paso más, reduciendo la distancia entre ellos. Su mirada era tan firme que ambos sintieron el peso de esas palabras como si fueran cadenas. «Ustedes tienen una elección», continuó. «Pueden proteger lo que está mal o pueden detenerlo. La primera opción los hace cómplices. La segunda los convierte en hombres». El oficial grande apretó los puños, negándose a aceptar aquella lección. «Le he dicho que se aparte», gruñó, y acto seguido intentó sujetar a Chuck por el brazo para apartarlo a la fuerza. Pero Chuck se movió antes de que el hombre pudiera cerrar la mano. Giró la muñeca del gigante en un movimiento rápido y preciso, y con un leve giro de cadera lo obligó a doblarse sobre una rodilla. El oficial soltó un gruñido ahogado, sorprendido por la facilidad con la que había perdido el control. Chuck, sin mostrar esfuerzo, lo empujó hacia abajo hasta que quedó arrodillado en el porche, con la lluvia golpeándole la nuca. «Primera lección para ti», murmuró Chuck con voz firme, pero sin elevarla. «Cuando ves una injusticia no la respaldas, la detienes». El delgado no esperó más. Con un grito de furia sacó su bastón y se lanzó sobre Chuck, alzando el brazo en un golpe desesperado. La velocidad con la que se abalanzó era fruto de la rabia, no de la técnica. Chuck levantó el antebrazo y desvió el golpe en el aire, haciéndolo chocar contra la columna del porche con un estrépito seco. En el mismo movimiento, agarró al hombre por el cuello de la chaqueta y lo empujó con fuerza controlada contra el poste de madera. El impacto le sacó el aire de los pulmones y el bastón cayó al suelo, rodando entre las tablas mojadas. El oficial delgado se quedó jadeando, con los ojos desorbitados, incapaz de comprender cómo había sido desarmado y neutralizado en apenas unos segundos. El grande, aún arrodillado, intentaba levantarse, pero un simple gesto de Chuck, apoyando una mano sobre su hombro, bastó para mantenerlo inmóvil. La lluvia caía con tanta fuerza que parecía acompañar el ritmo de aquella confrontación. Los tres hombres respiraban pesadamente, pero solo uno de ellos permanecía erguido y tranquilo, como si todo aquello no fuera una pelea, sino una demostración inevitable. «¿Quieren verlo?», preguntó Chuck al fin, señalando hacia el interior de la casa. «Está dentro, en el suelo. Golpeó a una mujer que no podía defenderse, y yo le enseñé lo que significa respeto». Los dos oficiales intercambiaron miradas.
Había miedo en sus ojos, pero también confusión. Ninguno de los dos quería admitirlo, pero habían sentido en carne propia que no estaban frente a un hombre común, sino ante alguien que no se doblegaba ni ante la fuerza ni ante la arrogancia. «Entren», ordenó Chuck finalmente, apartándose apenas para dejarles el paso. «Vayan a verlo, pero recuerden lo que acaban de aprender aquí afuera». Ambos cruzaron el umbral con cautela, arrastrando los pies empapados. En la sala encontraron a Emmeline sentado en el sofá, sujetándose el hombro dolorido, con la mirada perdida entre la humillación y el miedo. La señora Norris estaba de pie en la cocina, con la cabeza erguida, la dignidad intacta pese al moretón en su rostro. La escena hablaba por sí sola. Chuck entró detrás de ellos y cerró la puerta. La tormenta quedó fuera, aunque su eco aún vibraba en las paredes. El silencio dentro de la casa era más pesado que cualquier trueno. «Pueden llevárselo», dijo Chuck señalando a Emmeline, «pero se asegurarán de que cada palabra de lo ocurrido llegue a sus superiores, que se sepa que en esta casa no se golpea a una mujer sin consecuencias, y les dirán mi nombre». El delgado asintió con rapidez, tragando saliva. El grande ayudó a Emmeline a levantarse, y entre los dos lo condujeron hacia la puerta. No hubo protestas, no hubo excusas. La derrota se reflejaba en cada gesto, en cada paso hacia el exterior. La señora Norris miró a su hijo con un destello de alivio y de orgullo. Él se acercó y, por primera vez en toda la noche, suavizó la expresión de su rostro. «¿Estás bien, mamá?» Ella asintió despacio. «Lo estaré, gracias a ti». Él le tomó la mano brevemente, como quien sella un pacto silencioso. Afuera el motor del coche policial se encendió, y pronto las luces desaparecieron bajo la cortina de lluvia. Dentro solo quedaron ellos dos, el reloj marcando el paso del tiempo y el recuerdo imborrable de una noche en la que la justicia había llegado en forma de lección. Pero mientras la tormenta se alejaba, lentamente, ambos sabían que no era el final. Era apenas otra batalla en una guerra más larga, porque hombres como Emmeline no olvidaban la humillación, y el poder siempre buscaba revancha. Chuck lo sabía, y también sabía que la segunda lección no era la última. La lluvia se había ido apagando durante la madrugada, como un animal cansado después de rugir con toda su fuerza. Cuando los primeros rayos de sol se colaron tímidamente entre las nubes, el vecindario aún parecía dormido, ajeno a la tormenta que no había estado solo en el cielo, sino también dentro de aquella casa. La señora Norris había pasado la noche en vela, sentada en la cocina con una taza de té frío entre las manos. Su hijo permanecía cerca, apoyado en el marco de la ventana, vigilando la calle como un guardián silencioso. La calma que había vuelto al hogar era engañosa, porque ambos sabían que lo ocurrido no quedaría allí, que la humillación sufrida por un hombre como Emmeline traería consecuencias. El tic-tac del reloj se mezclaba con el canto temprano de algún pájaro valiente que anunciaba el amanecer. El aire estaba impregnado del olor a tierra mojada, ese aroma que siempre sigue a la lluvia. En esa quietud pesada, se escuchó un motor acercarse despacio. Un coche policial se detuvo frente a la casa, y el crujido de las puertas al abrirse rompió el silencio. Chuck no se movió, solo ladeó la cabeza hacia la puerta, con los ojos clavados en la silueta que se proyectaba detrás de la cortina. Los golpes esta vez no fueron violentos ni impacientes. 3 toques suaves resonaron en la madera, con un peso distinto al de la noche anterior. La señora Norris sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo, aunque su rostro permaneció sereno. Fue su hijo quien abrió la puerta. En el umbral estaba el oficial Emmeline. Parecía otro hombre. Su uniforme, arrugado y húmedo todavía por la tormenta, le colgaba como un disfraz demasiado grande. Su gorra estaba torcida y sus ojos rojos delataban que no había dormido. Detrás de él, los otros 2 oficiales, el delgado y el corpulento, permanecían unos pasos más atrás, sin atreverse a cruzar la mirada con Chuck. La arrogancia de la noche se había desvanecido. Lo que había en sus posturas era incomodidad, incluso miedo. «Entra», ordenó Chuck con voz firme, y el oficial obedeció sin protestar, como si aquella casa se hubiera convertido en un tribunal donde debía rendir cuentas. La señora Norris se levantó despacio, dejando la taza en la mesa. Observaba la escena con los brazos cruzados, sosteniéndose más en la dignidad que en la fuerza de su cuerpo. Emmeline se detuvo en medio de la sala,
inseguro, mirando el suelo como un niño sorprendido en falta. Chuck cerró la puerta detrás de ellos, y el sonido del pestillo retumbó como un veredicto. No lo invitó a sentarse, ni le ofreció palabras de cortesía. Simplemente se quedó de pie frente a él, esperando. El silencio era tan opresivo que obligaba al hombre a hablar. «Señora», empezó Mlin con la voz quebrada y tuvo que aclararse la garganta antes de seguir. «Anoche. Me equivoqué. No tenía razón para entrar así, ni para lo que hice. No había nada que justificar. Fue un error, una crueldad, y le pido perdón». La señora Norris lo observaba con frialdad, sin pestañear. En su mejilla aún se marcaba el rastro amoratado del golpe, testimonio vivo de su abuso. «Las disculpas no borran los hechos», respondió con calma, cada palabra medida. «Me golpeó en mi propia casa, creyendo que podía hacerlo porque llevaba un uniforme». El oficial bajó más la mirada, y un hilo de vergüenza cruzó su rostro. Quiso responder, pero Chuck intervino, con un tono que no dejaba lugar a evasivas. «Dile la verdad», dijo. «Dile por qué lo hiciste». Mlin apretó los puños, como si resistiera una lucha interna. Los segundos se hicieron eternos. Finalmente levantó la vista hacia ella y habló con un hilo de voz. «Porque pensé que podía, porque pensé que nadie me detendría». La confesión flotó en el aire como un peso insoportable. La señora Norris no apartó la vista de él, y Chuck, con los brazos cruzados sobre el pecho, dio un paso adelante. «Exacto», replicó con firmeza. «Lo hiciste porque creíste que estabas frente a alguien indefenso, porque creíste que la ley era un escudo para tu abuso, pero estabas equivocado». El oficial asintió débilmente, sin encontrar palabras. Entonces Chuck se acercó un poco más, hasta que la distancia entre ambos desapareció, y su voz se volvió aún más baja pero cortante. «Ahora vas a pagar. No en la cárcel, no con papeles que otros manipulen. Vas a pagar aquí, de la única manera que puede enseñarte algo». Emmeline alzó la cabeza con sorpresa, como si temiera un castigo físico. Pero lo que escuchó a continuación lo dejó desconcertado. «Durante 3 meses, cada semana, vendrás a esta casa sin uniforme, sin armas, sin insignia. Harás lo que mi madre te pida. Arreglarás el jardín, cargarás las bolsas, limpiarás lo que sea necesario. Será tu penitencia. Y si alguna vez fallas, si alguna vez piensas en volver a usar la fuerza de esta forma, me encontrarás de nuevo». Los ojos de Mlin se abrieron con incredulidad. Eso es misericordia», susurró, como si no pudiera creer lo que oía. Chuck inclinó la cabeza apenas, sus ojos convertidos en hielo. «Es lección, la última oportunidad que vas a tener». Detrás uno de los oficiales murmuró en voz baja, casi como un ruego. «Hazlo, Mlin. Acepta». El silencio volvió a llenar la sala, hasta que el hombre finalmente asintió. «Lo haré». La señora Norris lo miró con la misma dureza que la noche anterior, aunque en el fondo comprendía lo que su hijo estaba haciendo. Transformar la humillación en aprendizaje. Obligar a aquel hombre a confrontar su arrogancia desde la raíz. No era venganza lo que se había dictado allí, sino justicia en su forma más personal. Chuck se inclinó hacia adelante, hasta que sus palabras fueron solo para él. «Y escucha bien, si alguna vez, en cualquier parte, vuelves a levantar la mano contra alguien por orgullo o por abuso, no habrá redención, solo habrá un final». El oficial tragó saliva, pálido, y asintió una vez más. Chuck entonces abrió la puerta, dejando que el aire fresco de la mañana inundara la sala. «Vete, el sábado estarás aquí a las 8 en punto». Mlin salió sin mirar atrás, seguido por los otros 2 que lo escoltaban en silencio. El coche policial se alejó despacio, como un animal que huye de un territorio donde ya no tiene dominio. Dentro, la señora Norris se dejó caer en la silla de la cocina. Llevó una mano a su mejilla amoratada y luego miró a su hijo. «No tenías que hacer todo eso», dijo suavemente. «Sí, mamá, tenía que hacerlo», respondió Chuck sentándose frente a ella. Su tono no era duro, sino sereno, con esa seguridad que había marcado toda su vida. «La fuerza no está en el miedo. La fuerza está en la protección, en el respeto». Ella lo observó largo rato, hasta que una sonrisa cansada asomó en sus labios.
Siempre fuiste terco. Él sonrió apenas, dejando que la tensión se disipara un poco. Y esa terquedad nos mantiene a salvo. El reloj siguió marcando los segundos. La mañana avanzaba, y por primera vez desde el inicio de la tormenta, la casa volvió a sentirse como un hogar. Afuera, el sol intentaba abrirse paso entre las nubes, iluminando las fotografías en la repisa. Allí seguían los recuerdos de un niño que se convirtió en hombre, y de un hombre que nunca dejó de ser hijo. La herida en el rostro de la señora Norris tardaría en sanar, pero la lección impartida aquella noche resonaría mucho más allá de esas paredes, porque en esa casa, en esa familia, la verdad se había impuesto sobre la arrogancia, y nadie salía de allí sin cambiar. No te pierdas lo que viene. Suscríbete ahora mismo para no saltarte ninguna de nuestras próximas historias llenas de giros inesperados. Mira también los siguientes y otros videos del canal para descubrir más relatos sorprendentes. Y si esta historia te impactó, compártela con tus amigos y deja que ellos también la vivan.